Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estudiar el tema que hemos titulado El amor a Dios. Sabemos firmemente que Dios es amor. En las cartas del apóstol Juan nos habla de ese gran amor que tiene Dios por cada uno de sus hijos. Pero ahora vamos a revisar el amor que nosotros debemos tenerle a Dios. Para ello vamos a revisar en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12 del versículo 28 en adelante, que por título lleva en la palabra de Dios el gran mandamiento. Dice el primer versículo, el 28: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, ya sabía que les había respondido bien. Le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Bueno, lo primero que necesitamos hacer aquí es reconocer qué es un escriba. Aquellas personas que dedicaban su vida al estudio de la palabra de Dios, del Pentateuco, eran los llamados escribas. Dedicaban toda su vida a ese estudio. Bueno, ¿cuál es el Pentateuco? Son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 primeros rollos estudiaban todos los días estas personas, los escribas. Por ello, un escriba conocía a detalle lo que había escrito Jehová de los ejércitos a través de sus siervos, a través de Moisés. Ya lo sabían. Por eso dice en esta parte: y sabía que les había respondido bien. El escriba había escuchado que Cristo, que Jesús, estaba demostrando esa sabiduría proveniente del reino de los cielos ante un problema que el pueblo le había planteado. Y el escriba, al acercarse, escuchó y se dio cuenta que le respondió bien. Por lo mismo que el escriba ya conocía la palabra. Entonces él tuvo esa decisión de preguntarle a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Fue tentado a preguntarle, pero no fue una pregunta para querer él aumentar su sabiduría, sino fue una pregunta que le hizo a Jesús para evaluar qué tanto conocía Jesús de la palabra de Dios. Dice en el versículo 29, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Jesús ya había reconocido al escriba, ya sabía qué intenciones tenía con esa pregunta. Por eso, sabiamente Jesucristo le contestó al escriba con las mismas palabras que Jehová de los ejércitos hizo llegar a su pueblo a través de Moisés. Para ello vamos a comparar en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, del versículo 4 al 7, y en el capítulo 10, del versículo 12 al 13. Dice el primero, vean: oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Moisés le dijo al pueblo: oye, Israel. Esta palabra oye es una palabra de autoridad del pueblo, que le está diciendo: Israel, obedezcan, sean obedientes. Y le dijo: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jesucristo dijo: el Señor tu Dios, el Señor uno es. De esta forma, Jesús le está comprobando al escriba que él y Dios son uno solo, porque le está diciendo de la misma forma que Jehová había hablado al pueblo hace varios años atrás. Luego está escrito: llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas 3 partes Jesús lo lleva todavía a un grado más elevado, porque le agrega con toda
tu mente, corazón, alma, mente y fuerzas. Aquí únicamente tenemos 3. Pero Jesús no se está refiriendo a las facultades humanas que tenemos como personas. No, sino que Jesús está hablando de que el amor que nosotros le debemos mostrar al Padre es un amor íntegro, un amor completo, un amor dedicado únicamente a Él. Por eso Jesús agrega también la palabra con toda tu mente. Dice aquí mismo en Deuteronomio: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Jehová le estaba diciendo al pueblo que en todo momento deben demostrar el amor hacia Él, porque dice: deben estar sobre tu corazón y las debes repetir a tus hijos. El pueblo de Dios tiene que estar hablando, meditando siempre del amor hacia Jehová, todo tiempo. Y debe ser de generación en generación, porque dice: y las repetirás a tus hijos. Y cuando estés en tu casa también hablarás, y cuando vayas al camino también hablarás sobre el amor de Dios, y al acostarte. En todo tiempo el pueblo de Dios tenía la obligación de hablar acerca del amor hacia su Creador. Dice en el siguiente parte, Deuteronomio 10, 12-13: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. En estos versículos podemos reconocer aquellos requisitos, vamos a llamarle básicos, que Dios está esperando de su pueblo. ¿Cuáles son? Bueno, el primero de ellos es el temor a Jehová. Es decir, que el creyente siempre debe someter su vida a Dios. 2. Que andes en todos sus caminos, que nunca te apartes de ellos, siempre caminar en el camino conforme a la voluntad de Dios. 3. Que lo ames. 4. Servir a Jehová. 5. Que guardes sus mandamientos. Dentro de los requisitos que todo creyente debe de tener, de los cuales Dios está esperando de nosotros, está uno que es importante: que lo amemos. Dios espera, así como Él nos ama a nosotros, como mencionamos al inicio, el apóstol Juan siempre dijo: Dios es amor. Pero también aquí Dios está esperando que nosotros le demostremos ese amor, que lo amemos. Así como Él demuestra su amor, también nosotros lo debemos demostrar hacia su Espíritu Santo. Regresamos al Evangelio según San Marcos, y dice: y el segundo es semejante. Después de que Jesús le había dicho al escriba ¿cuál es el primer mandamiento?, dice uno más, aumenta todavía, va todavía más allá de lo que el escriba estaba esperando. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y otra vez Jesús le está contestando al escriba con algo que él ya sabe que está escrito. Nos vamos a ir al libro de Levítico en el capítulo 19 y 18 para poder revisar el siguiente versículo que dice: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Vamos al libro de Levítico. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Jesús dijo: no hay otros mandamientos superiores a estos: el amar a Jehová, el Padre, y el amar al prójimo.
Reconocemos que en el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, Él siempre demostró ese amor, esa sabiduría de parte de Dios. Son uno solo, son uno mismo, como Él lo dijo al principio. Pero aquí dice también, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús ya tenía por enterado qué iba a pasar. Actualmente Jesús tal vez no está con nosotros de forma física, pero sí de una forma espiritual. Sabemos que Él nos acompaña en cada momento. Por lo tanto, así como Jesús dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hace referencia a que ahorita que Él no está presente, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, debe de demostrar ese mismo amor con el que Jesús anduvo caminando aquí en la tierra. Ese mismo amor debe mostrarlo todo creyente en Jesucristo. Por eso debemos ser amables, respetuosos y amorosos con nuestro prójimo, aun de aquellos que en algún momento nos hayan ofendido de alguna forma. Con todo debemos de demostrar ese amor. Ahora vamos a revisar cuál fue la respuesta final del escriba, a qué conclusión llegó. Y dice, y el amarle con todo el corazón, aquí está hablando el escriba otra vez, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. El escriba está reconociendo que estos dos grandes mandamientos que acaba de decir Jesús son superiores a todo sacrificio. Recordemos que en el Viejo Testamento siempre se menciona, en el Antiguo Testamento siempre se menciona que se hacían sacrificios en el nombre de Jehová. Siempre se le ofrecían sacrificios para pedirle a Jehová que le perdonaran alguna falta, que perdonara algún pecado que haya cometido el pueblo. Pero aquí el escriba está reconociendo que el amor a Dios y el amor al prójimo son superiores todavía a los holocaustos, que tienen mayor importancia, que vale más que sacrificar algo para Jehová. Dice al final, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no están lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Jesús reconoce que el escriba sabe, tiene el conocimiento necesario, pero al decirle, no estás lejos del reino de Dios, Jesús sabe que al escriba lo que le hace falta es amar verdaderamente a Dios. Con esta sabiduría que demostró Jehová de los ejércitos a todo el pueblo, ya nadie más se atrevió a preguntarle. ¿Por qué? Porque el escriba era una persona conocedora de la ley. Y Jesús le pudo otorgar la respuesta que él andaba buscando. Es por ello que nosotros debemos tener en cuenta siempre esta parte de estos grandes mandamientos que ha dejado Jesucristo a su pueblo. Que el Padre nos ama, ¿cierto? Pero también nosotros debemos amarle de la misma forma, sino tal vez hasta más que Él a nosotros. Me despido, querido hermano, Dios te bendiga. Espero que este estudio haya sido de tu agrado. Si lo fue así, te pedimos que nos apoyes compartiendo este video con aquellas personas que lo necesiten para que también pueda llegar la palabra de ellos y alcanzar las bendiciones que Dios otorga para todo su pueblo. Me despido, Dios te bendiga y estaremos en un siguiente video más de nuestro canal Alcanzando Almas. Recuerda, te sugiero suscribirte para que estés atento al nuevo video.